Europa advierte que el efecto de la guerra arancelaria de Donald Trump se reflejará inmediatamente en aumento de precios en alimentos, medicinas y pérdidas de empleos, mientras China contraatacará para defender sus derechos e intereses. Las exportaciones de camarón, atún y cacao ecuatorianos podrían resultar beneficiadas ante las medidas de Trump porque los competidores asiáticos tienen un arancel más alto. Los gremios productivos y delegados del gobierno analizan las medidas que puede adoptar el país para minimizar el 10% de arancel impuesto al Ecuador. El COE cantonal declara la emergencia en Balsas, en El Oro, por el desbordamiento de 2 quebradas que afectó 100 casas y 400 personas, mientras el 80% de la cabecera cantonal de Santa Ana, en Manabí, quedó bajo agua. Un expediente de 11 páginas de la Corte de Nueva York indica que Adolfo Macías, alias Fito, asociado con el cártel de Sinaloa, es uno de los mayores traficantes de cocaína a ese país. Liga de Quito comienza su participación en Copa Libertadores sin Alexander Domínguez y con el regreso a la titularidad de José Quintero. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este jueves 3 de abril del 2025. Siguiendo de cerca las reacciones ante la imposición de aranceles por parte de Trump a decenas de países del mundo. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steffi. Buenas tardes, amigos. Hay quienes condenan el hecho que continúa generando incertidumbre por las graves afectaciones económicas que podría causar a las naciones. Aranceles, la guerra de Trump. Aliados y también rivales de Estados Unidos condenan la imposición de aranceles a sus exportaciones. Dicen que es un golpe al libre comercio y preparan represalias en caso de no concretar una negociación para evitar graves afectaciones económicas que impacten en la producción y el empleo en el mundo. Lo reporta Pedro Jiménez. Europa advierte del efecto inmediato de los aranceles de Donald Trump. Facturas más altas por alimentos, medicinas que aumentarán sus costos en perjuicio de las personas más vulnerables y afectaciones a las empresas que hasta ahora han logrado crear millones de puestos de trabajo por la relación comercial de los últimos 80 años con Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, califica a los aranceles como un duro golpe para la economía mundial y esta mañana dijo: estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de medidas en respuesta a los aranceles sobre el acero y nos preparamos también para adoptar otras medidas y proteger a nuestros intereses y nuestras empresas si las negociaciones fracasan. Que Europa se defenderá unida y que tienen el mercado único más grande del mundo de 450 millones de consumidores para sentirse seguros. De paso, este jueves la Unión Europea celebra una cumbre con países de Asia Central en Uzbekistán. Miran a esa región como posible proveedora de materias primas para su producción. Reino Unido también busca una negociación con Estados Unidos, pero solo si el acuerdo va en la vía de dar seguridad a los trabajadores y proteger la moneda. El primer ministro Keir Starmer dijo que junto a las compañías británicas evalúan todas las opciones de respuesta. China ve que su ya difícil relación con Estados Unidos se complica más por el arancel adicional del 34% a sus exportaciones, que se suma al 20% que ya estaba vigente. Además, por ese impuesto del 25% a los vehículos y autopartes, por los que Estados Unidos espera recaudar hasta $100.000 millones en ingresos anuales. El vocero del Ministerio de Comercio de China señala que se oponen firmemente a que Estados Unidos aplique aranceles que violan reglas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, que es un proteccionismo en nombre de la seguridad. El gobierno chino anunció que está dispuesto a contraatacar para defender sus derechos e intereses. Y a pesar del nuevo arancel definido por Estados Unidos, hay productos que por ahora podrían beneficiarse. El camarón, atún, cacao, entre otros, tendrán un menor porcentaje de impuesto frente a sus competidores y eso puede ser una ventaja. Patricio Díaz amplía la información. Liberation Day. Waiting for a long time. El arancel impuesto por Estados Unidos puede convertirse en una ventaja para productos ecuatorianos de exportación a ese país.
El camarón representó 1.546 millones de dólares en 2024. Tiene desde este jueves un 10% de arancel, pero otros grandes competidores tienen una barrera mayor. India 26%, Indonesia 32%, Vietnam 46% y Tailandia 36%. El sector reconoce que si bien la medida es menos severa para Ecuador, temen que las tarifas podrían afectar el consumo estadounidense. Esa preocupación también la tienen los exportadores de cacao. Sin embargo, a primera vista tienen una ventaja. Costa de Marfil, uno de sus principales rivales, recibió 21% de arancel. La competencia con Perú y Ghana no variará porque tienen también 10%. El análisis no es tan lineal si es favorable o desfavorable. Pudiésemos tener una reacción quizás negativa dependiendo del aumento de los precios en los consumidores de chocolate, y eso impactaría pues en la demanda no solo para el Ecuador, sino para todos los países que producimos cacao en el mundo. Según el sector exportador, el brócoli igualmente tiene ventaja sobre su competencia. El atún y los productos pesqueros están en una mejor situación que sus rivales. Tailandia tiene el 36%, Vietnam el 46%. Ellos resaltan la necesidad de diálogo con Estados Unidos. Tailandia ya está enviando una persona de su gobierno a negociar a los Estados Unidos. Lo mismo debemos hacer nosotros. No solamente eliminar la sobretasa del 10, sino ir a una desgravación total. Estados Unidos fue en 2024 el tercer destino para las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Actualmente recibe 1.290 productos de exportación. Lluvias. Los estragos aumentan. Las lluvias golpearon con fuerza a la provincia del Oro. En Balsas, las autoridades del COE cantonal decretaron la emergencia. Un aluvión arrastró lodo, piedras, troncos por las calles tras el desbordamiento de varias quebradas. Marcavelí y Machala también sufrieron inundaciones y daños en vías, viviendas y centros de salud. Fabricio Lapo está en el sitio, nos tiene un informe. Balsas y Marcavelí son los cantones más afectados por las lluvias de las últimas horas en la provincia de El Oro. A estas dos localidades han llegado 100 militares para ayudar a las familias damnificadas a rescatar enseres y limpiar sus propiedades. Mientras tanto, propietarios de locales comerciales con baldes y palas intentan remover el lodo y agua que dañaron sus mercancías. Hay al momento 650 personas afectadas entre las dos localidades. En el siguiente informe, un resumen de las emergencias. El aluvión sorprendió a los habitantes del cantón Balsas en El Oro, tras un aguacero de 3 horas que provocó el desbordamiento de las quebradas San Roquito y Santa Elena, que convirtieron las calles en torrentes. El agua cargada de lodo y piedras afectó a vehículos y negocios, como este local de venta de muebles donde la corriente arrasó con la mercadería. La emergencia dejó sin electricidad ni agua potable al cantón. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 400 personas damnificadas, 100 casas afectadas. El municipio también informó que 10 viviendas están destruidas y hay daños en un centro de salud. El colapso de una alcantarilla provocó el hundimiento de un tramo de la vía que conecta Balsas con el cantón Marcavelí, donde las lluvias también causaron estragos. Las quebradas Jerusalén y Cauque se desbordaron e inundaron al menos 50 viviendas. Miembros del cuerpo de bomberos utilizaron maquinaria para rescatar a 30 personas. El lodo y los troncos arrastrados por la corriente también dañaron un puente. Machala también sufrió el embate de las precipitaciones. Decenas de conductores quedaron atascados por fallas en sus vehículos. Según el municipio, 100 de los 400 barrios de la ciudad se inundaron. Por el momento el agua ya ha bajado en Machala, así como en Balsas y Marcavelí, donde el nivel llegó a alcanzar hasta 2 metros. Las autoridades evalúan el estado de la quebrada San Roquito, ya que podría estar obstaculizada por palizado y sedimento. En las siguientes emisiones del Vistazo ampliaremos la información sobre los efectos del invierno en la provincia de El Oro.
En el sur de Manabí, el cantón de Santa Ana quedó afectado por una inundación que comenzó ayer al anochecer y que, según cálculos preliminares, impacta directamente en 8.000 personas. Karen Ceballos nos informa que las autoridades municipales declararon la emergencia. El 80% de la cabecera cantonal de Santa Ana, en Manabí, se inundó. Según el municipio, hay una afectación directa para 8.000 personas, entre residentes y propietarios de unos 300 negocios. Están afectadas alrededor de unas 24 cuadras y en la parte alta alrededor de unas 20 cuadras más, pero también tenemos comunidades urbanos rurales que están interrumpidas. La emergencia comenzó ayer con un aguacero de casi 4 horas que provocó el colapso del alcantarillado pluvial y el desbordamiento de los esteros Vizquije, Taina, Chamucame y Bonce, que alimentan al río Puerto Viejo, el cual también se salió de su cauce. El nivel del agua superó el metro en sectores como las calles Bolívar, Sucre y Francisco de Paula Moreira. No hubo tiempo de sacar nada y bueno, y anoche eran las 1 de la mañana y no bajaba casi nada. Por la mañana, los comerciantes se dedicaron a evacuar el fango acumulado en los locales e intentaron rescatar parte de la mercadería que quedó bajo el agua. En ferreterías y puntos de venta de insumos agroindustriales, varios productos quedaron inservibles. Bombas, luminarias, tienen componentes eléctricos que no se van a poder reutilizar. Incluso estamos haciendo videos para poder mandar a las casas comerciales para que un poco las deudas que son a corto plazo nos puedan un poco esperar hasta recuperarnos. Como el mercado municipal permanece anegado, los vendedores de legumbres se ubicaron provisionalmente en el Parque Central para rematar productos perecibles. Hay 4 tomates que se da por 50, yo doy 6 ahorita. ¿Por qué? Porque se pierdan. Lo que medio se salvó de la inundación. Se anunciaron bonos por la emergencia y también se pidió a la población mantener la calma, ya que según indicaron, la evacuación de agua por la represa Poza Honda, que está en la zona montañosa de Santa Ana, está controlada. Porque ese es el temor de las personas, pero quiero decirles que lo tenemos controlado, que no existe hasta la fecha una alerta o una emergencia sobre el tema de embalse Poza Honda. Desde Poza Honda nace el río Puerto Viejo, que en su trayecto pasa por Santa Ana y también por la capital manabita, Puerto Viejo. Allí este jueves por la mañana se desbordó e inundó nuevamente la comunidad Estancia Vieja y el Cadi de la parroquia Colón. En la vía, el paso para vehículos livianos se dificultó hasta el mediodía. En solo 2 días en Guayaquil llovió más que el promedio normal de todo el mes de abril y ha causado afectaciones. Las precipitaciones también han impactado otros cantones como Durán, San Borondón y Milagro. Hay casas afectadas, hay inundaciones y vías anegadas, como lo informa ahora Luis Alfredo Zúñiga. Por segunda noche consecutiva, Guayaquil soportó precipitaciones y la intensidad ha sido tal que ya superó el promedio de lluvia normal de todo abril. Desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, sumaron 46 sectores afectados. Así amaneció la avenida Barcelona en el sur de la urbe, anegada, un panorama similar al que hubo en las calles del centro. En el norte, en Samanes 2, los vehículos intentaron avanzar con dificultad por la vía Isidro Ayora para no quedarse atrapados. Y en la calle José Luis Tamayo, el agua llegaba hasta la rodilla de quienes intentaban cruzar. En la ciudadela Kennedy Norte se reportó la caída de un árbol y en la madrugada un cerro se dio en Nueva Prosperina en el noroeste de la ciudad. El deslizamiento se llevó el patio de una vivienda en la parte alta y domicilios estuvieron a punto de colapsar por la caída de grandes rocas. Sin embargo, una plataforma contuvo la potencia del impacto. Claro, fue un estruendo, por eso es lo que me levantó. Yo dije entre mí, el cerro eso no viene. Las lluvias afectaron otros cantones de Guayas. Así amaneció Milagro, que en abril ha acumulado 100 milímetros de agua. Sectores como Bellavista, Unidas Norte y San Francisco están anegados, pero también zonas rurales como el recinto Los Bonos, Córdoba, Los Mangos y Venecia Central. En Durán, así tenían que subir los pasajeros a los buses para dirigirse a su trabajo. Y en la ciudadela Centro Vial el agua no bajaba, pese a que la lluvia ya había terminado. Un escenario similar al que se vivió en Panorama. En 2 días cayeron 127 milímetros de agua. Parece lancha esa camioneta que viene. En San Borondón también hubo calles anegadas. Así lo reportaron conductores en redes sociales. La
La investigación en Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, está a cargo de 2 fiscales. Los cargos por narcotráfico y tráfico de armas en contra del cabecilla de los choneros fueron anunciados por representantes de 4 instituciones. Paul Romero con el informe. Los cargos en contra de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ante la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos, fueron presentados por representantes de 4 instituciones estadounidenses. John Durham, fiscal del Distrito Este de Nueva York. Él investigó a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, cabecilla del cártel mexicano Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua. Derek Maltz, de la Administración para el Control de Drogas DEA. Un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y un delegado de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio. El expediente tiene un código EDNY 25CR114FB y contiene toda la información pública sobre alias Fito. Tiene 11 páginas donde constan los argumentos de los funcionarios sobre 4 cargos: conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego mediante testaferros. Según la investigación, alias Fito está aliado desde 2016 con la organización mexicana Sinaloa y es uno de los responsables del ingreso de cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Su red opera entre Colombia, Ecuador, Centroamérica y México y usa rutas en la costa del Pacífico con lanchas rápidas, buques semisumergibles y avionetas. En el documento examinado por Televistazo no figura una cantidad exacta de cocaína comercializada por los choneros en Estados Unidos, pero la investigación revela que es una de las organizaciones que más trafica droga. Habla de toneladas. La captura de alias Fito está entre las prioridades de Estados Unidos en la región. El 9 de marzo el Departamento de Estado subió de $100,000 a $1 millón la recompensa por información que permita su detención. Desde la fuga de Fito de la cárcel regional entre diciembre de 2023 y enero de 2024, agentes de la DEA colaboran con la fuerza pública para ubicarlo. El caso Ligados está sin juez por un conflicto de competencias que deberá resolver otro magistrado en un plazo de 10 días. Hasta tanto, no hay quien dé paso al pedido de Fiscalía para extraer la información del celular del ex consejero Eduardo Franco Lor. El caso Ligados está sin juez por un conflicto de competencias entre los 2 magistrados que tramitaban el proceso. Daniela Camacho lo hizo en primera instancia, pero pidió licencia. Marco Torres se encargó del proceso y el 15 de marzo dirigió la audiencia de formulación de cargos contra 3 exvocales del Consejo de Participación Correístas de la Liga Azul y la vocal Nicole Bonifaz. Ese encargo terminó el 19 de marzo y el juez Torres informó a la Corte que se inhibe de seguir en la causa. La jueza Camacho argumentó que la investigación penal debía continuar con Torres. Ahora será un tercer juez, Felipe Córdoba, el que resuelva quién tiene razón y el Pleno de la Corte Nacional tomará la decisión final. Sin juez no se atiende un segundo pedido de la fiscal general Diana Salazar para la extracción de información del celular de Eduardo Franco Lor, que está en cadena de custodia desde la semana pasada. Sin juez tampoco se ha dispuesto la publicación del proceso en la página de la Función Judicial. En Ecuador, casi 500.000 mujeres viven con endometriosis, una enfermedad inflamatoria y silenciosa que afecta la calidad de vida de las mujeres que la padecen. Es incurable y podría volverse crónica si no es detectada a tiempo. Bessie Granja conversó con un especialista sobre este tema. En el mundo, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis, mientras en Ecuador 500.000 viven con el diagnóstico. Los médicos le dicen la enfermedad invisible o silenciosa, pues muy pocas saben que la padecen, pero sí han experimentado sus síntomas, principalmente el dolor. Este problema de salud afecta al útero y a largo plazo puede provocar daños graves en otros órganos del cuerpo. El ginecólogo Wagner Moreno explica que ha atendido a pacientes de 14 años con este problema de salud. Dejó de ser solamente una enfermedad ginecológica, porque ya no es solamente en la pelvis, se puede ir a órganos lejanos, puede comprometer el intestino, puede comprometer la vejiga y puede comprometer órganos lejanos como son el diafragma, los pulmones o el corazón inclusive. El especialista detalla que los síntomas se manifiestan durante el ciclo menstrual.
Cuando tú tienes cólicos que no te permiten realizar tu vida normal, hay que prestarle atención a esto. Dejemos de pensar de que mi abuelita tuvo cólico, mi mamá tuvo cólico, mis tías tuvieron cólicos, es normal. No, no es normal eso. Otras señales de endometriosis son sangrado excesivo, dolor al orinar, molestias durante las relaciones sexuales y la infertilidad. Para Lisette Villasís, de la Asociación de Pacientes con Endometriosis, las mujeres han normalizado el dolor durante la menstruación, por lo que muchas acuden a una consulta de forma tardía. En mi caso, tuve 18 años para poder llegar a un diagnóstico exacto. Siempre me decían que era colon irritable, problemas gastrointestinales, me decían también que eran problemas de arenillas. No existe una cura para la endometriosis, pero sí hay tratamientos con fármacos y en caso de que la enfermedad esté muy avanzada, cirugías mínimamente invasivas realizadas por un ginecólogo. Elecciones 2025, segunda vuelta. Los candidatos continúan con los recorridos en territorio. El presidente candidato Daniel Noboa estuvo en Chimborazo, mientras Luisa González visitó Santa Elena. Carla Delgado informa los ofrecimientos que hicieron los presidenciales en estas provincias. En 8 días termina la campaña y los candidatos vuelven a zonas donde ganaron en la primera vuelta. Sin duda, tras los indecisos. Luisa González está en Santa Elena, donde la Revolución Ciudadana obtuvo más del 54% de votos. Y en una entrevista radial usó de relieve los problemas de la zona. La gente tranquila transitaba. Hoy día está por encima de la media nacional la violencia en esta provincia. Los homicidios entre el 2024 eran 50 por cada 100.000 habitantes. En lo que va de este año es 58. Eso dio paso a un sinnúmero de ofrecimientos, aunque nuevamente sin detallar costos y financiamientos, en especial de hospitales que también ha prometido en otros lugares. El problema de las adicciones va a ser declarado un problema de salud pública y la primera clínica de atención de desintoxicación pública va a ser en esta provincia, pero también vamos a repotenciar el Hospital Liborio Panchana y hacer un hospital gineco-obstétrico. Tenemos muchos problemas aquí con las madres que van a dar a luz. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Chimborazo, una provincia en donde ganó en primera vuelta con el 52% de votos. Llegó al mercado La Esperanza en Riobamba y dialogó con los comerciantes, con Fernando Guamán, dirigente del movimiento indígena de Chimborazo y organizaciones indígenas de Alausí, Colta y Guamote. La provincia de mayor votación de Daniel Noboa fueron las provincias de Sierra Centro y las provincias con mayor porcentaje de población de pueblos y nacionalidades indígenas. Eso es lo que les duele. También él ofreció. Habló de un plan de desarrollo de 30 millones para riego tecnificado para los agricultores, entre otras cosas. Vamos a entregar 400.000 becas a jóvenes para aprender inglés, para que puedan tener también un certificado en el cual puedan conseguir un mejor trabajo. Con el incentivo Emprende, entregarle a 100.000 emprendedores $1.000 de capital semilla para que ellos también puedan continuar emprendiendo, especialmente a las mujeres emprendedoras. Aprovechó su visita para comunicar que llevará la Asamblea Constituyente a Riobamba si gana las elecciones. Ambos candidatos mantendrán actividades esta tarde. Luisa González irá a un evento en Chone y Noboa es esperado en Cuenca para un mitin. Las redes sociales de los dos candidatos a la presidencia de la República reflejan sus estrategias de campaña para tratar de sumar votantes. Aquí un resumen de lo que han publicado en las últimas horas. Valentía no se define con un partido ni con... A medida que se acercan las elecciones, crece el movimiento en las redes de los candidatos. Lo de ahora es este tipo de videos. La historia del Ecuador empieza a cambiarse. Son piezas audiovisuales que no solo sirven para publicarse en sus propias redes o canales de YouTube, sino que son hechos para publicitar. Ecuador para adelante, nunca para atrás. Porque la idea es convencer. En las últimas horas, por ejemplo, ambos han dado espacio en sus redes sociales a sus coidearios.
Daniel Noboa publicó 2 videos en sus historias de Instagram de 2 de sus asambleístas electos, Nils Olsen. Y los convencí y votan por Daniel Noboa. Es la única solución. Y Anabel Assi. Vamos y retrocedemos. Queridos ecuatorianos. Mientras que Luisa González usó su cuenta de X para republicar un video del líder de su partido, Rafael Correa. Somos los corruptos, que hemos perseguido a su familia, etcétera, ¿no? Todas estas publicaciones entrelazadas, obviamente, con las actividades del día. Llegamos a Guayaquil, ¿sabes con qué me reciben? Con un café. Luisa González en reuniones con distintos gremios, en entrevistas. Y Daniel Noboa en Bolívar, o en una tarima escuchando a un niño de esos que no se permite usar en la campaña, que le entrega una carta y la lee para los presentes. Ambos equipos exprimen la presencia en redes de sus candidatos, más aún ahora, cuando la campaña le queda apenas una semana más. Esta sí me la voy a llevar. Esta sí me la voy a llevar. Le voy a hacer una tapita. Mundo. Una serie de tornados causaron daños en el centro y sur de Estados Unidos. Más de 200,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Las alarmas se encendieron en al menos 6 estados del centro y sur de Estados Unidos, en los que 11 tornados fueron reportados por los residentes. El Servicio Meteorológico había advertido a más de 20 millones de personas del clima extremo que azotaría la región, por lo que muchos estaban prevenidos. Los videos de los torbellinos que fueron captados desde la tarde del miércoles fueron compartidos en redes sociales. El impacto dejó a unos 200,000 usuarios sin energía, más de la mitad en el estado de Indiana. Allí 2 personas fueron rescatadas y una hospitalizada tras el derrumbe de un almacén en las afueras de la ciudad de Indianápolis. En Missouri, tomas aéreas muestran casas y edificios destruidos en el condado rural de Vernon, donde se reportó un fallecido entre los escombros de viviendas derribadas por la fuerza de los vientos. En el estado de Kentucky, 4 personas resultaron heridas. Una de ellas está hospitalizada en estado crítico. Los huéspedes de un resort de Nashville, en el estado de Tennessee, se refugiaron en el sótano y durmieron allí, en medio de advertencias de más tornados esta madrugada. Otros 4 lesionados fueron reportados en Arkansas, donde se ha declarado estado de emergencia por daños en 22 condados. El número de muertos por el terremoto del pasado viernes en Myanmar superó las 3,000 personas, según el balance de este jueves de la Junta Militar. Reportan que 341 personas están desaparecidas y 4,700 resultaron heridas por la sacudida de magnitud 7.7. Y a pesar de la enorme devastación, continúan hallando sobrevivientes. Un hombre de 53 años que permaneció atrapado durante 125 horas entre los escombros de un hotel derrumbado en Mandalay fue rescatado por socorristas chinos. Ellos habían detectado señales de que posiblemente había alguien con vida entre bloques de hormigón derrumbados. Ecuador, el efecto Trump. A pesar de los aranceles que impuso Estados Unidos, los exportadores de banano y flores de Ecuador se muestran optimistas porque los principales países competidores tienen las mismas condiciones arancelarias y no les afectaría en gran proporción como a otras naciones. Diego Cuenca explica cuáles son las sobretasas de esos productos para ingresar al mercado norteamericano. Hay 2 sectores exportadores que están en condiciones equiparables para seguir enviando sus productos a Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria que originó esa nación norteamericana. El primero es el banano ecuatoriano, que no tenía aranceles para entrar a Estados Unidos y desde el sábado tendrá que pagar un impuesto del 10%. Según el gremio exportador, no les afecta ese recargo porque a los países competidores como Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala les impusieron el mismo porcentaje. La única duda es qué ocurrirá si el mercado estadounidense decide empezar a comprar banano mexicano, que actualmente no tiene recargo en Estados Unidos. Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla todo esto, porque son proclamaciones en donde hay que ver cómo se ejecutan en el tiempo y también las estrategias
Estados Unidos es el tercer mercado para esa fruta ecuatoriana. Sus exportaciones el año pasado fueron de 43 millones de cajas, que representaron 512 millones de dólares. Un segundo ejemplo es el de las flores, que ya tienen el 6,8% de impuestos para ingresar a Estados Unidos, pero desde el sábado deben sumar la sobretasa del 10%. Para que las flores ecuatorianas se vendan en ese país, el principal competidor es Colombia. Ellos también tienen 10% de arancel, pero el gremio se muestra optimista y no considera como una ligera desventaja. El Ecuador, en este caso, sí le conviene entrar en una negociación rápida, ágil, de liberar aranceles. Es decir, yo le veo más como una oportunidad, más que como un riesgo. Una oportunidad de lo que nosotros hemos dejado pasar durante mucho tiempo, que era hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos. Cada año Ecuador exporta 500 millones de dólares en flores a su principal mercado, Estados Unidos. Y en impuesto paga 80 millones, pero con la medida arancelaria de Trump, ese rubro será de hasta 170 millones. Y aún no se define quién asumirá esos costos. Asumirán ese costo adicional alguien, ¿no? Es decir, puede que sea en algunos casos del productor, en unos casos del importador, en otros casos del consumidor. Los exportadores esperan que la decisión técnica que tomen junto con el gobierno favorezca a toda la cadena productiva. Representantes del sector productivo y del gobierno mantienen diálogos permanentes para analizar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos y tomar decisiones para reducir su impacto en el Ecuador. Francisco Garcés sigue el tema. El gobierno y el sector productivo dialogan para procesar de la mejor forma el impacto del aumento arancelario fijado por Donald Trump a los productos ecuatorianos. La Cancillería, el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior y los representantes del sector productivo están diseñando un plan de 2 vías para lograr que a futuro Estados Unidos mejore las condiciones comerciales para el país. Se están reuniendo en Quito y Guayaquil, conscientes de que los efectos inmediatos no son del todo negativos. Que se ata a una petición publicada el día lunes por los Estados Unidos y que son peticiones muy razonables. Tiene que ver con ciertos permisos que derivan del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y que da la medida de ser mucho más eficientes y más dinámicos en el sector público. Y el segundo elemento es tomarnos en serio la posibilidad del Tratado de Libre Comercio. La primera parte busca resolver lo que la Casa Blanca llama puntos irritantes, que son barreras no arancelarias y técnicas que aplica el Ecuador a productos de Estados Unidos. Por ejemplo, ciertas prohibiciones, la imposición de licencias de importación, especialmente en el sector agrícola, y barreras sobre propiedad intelectual, servicios y comercio electrónico. Resolver irritantes no es algo que se vaya a hacer de una semana a otra. Sin embargo, el presidente Trump en sus declaraciones no dice necesito que resuelvan todo y ahí conversamos. Dice que empieces a tener acciones en torno a este tema. Y estamos trabajando de forma muy cercana con las carteras de Estado sobre quienes recae esta responsabilidad, para que en un esfuerzo en conjunto público-privado podamos establecer cuál es la mejor estrategia. La segunda etapa proyecta conseguir un tratado de libre comercio y es una tarea para el próximo gobierno. El plan sigue en elaboración. El equipo a cargo se reunió por primera vez anoche, pocas horas después del anuncio del gobierno de Estados Unidos. Hoy sus miembros se dieron cita en el Ministerio de la Producción y Comercio. Viajaron a Guayaquil para conocer la posición de los gremios productivos de la costa y esta noche volverán a reunirse en Quito. Están trabajando como un comité de crisis. Millones de usuarios convierten sus fotografías en versiones animadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, no consideran que también comparten datos privados. Joel Vanegas cuenta los riesgos de esta tendencia. La tendencia de transformar fotografías en versiones animadas no solo usa electricidad y agua en exceso, sino que atenta contra la privacidad y el uso de datos. Millones de personas se están sumando a esta moda al estilo Estudio Ghibli. Los expertos dicen que los usuarios están cediendo sus datos y perdiendo el control sobre su uso. A diferencia de las redes sociales donde la información puede modificarse o eliminarse, en las plataformas de inteligencia artificial este proceso resulta irreversible.
Los datos subidos en las redes sociales se utilizan para personalizar publicidad. En cambio, en la inteligencia artificial, los datos pueden servir para generar contenido engañoso. Y que nos puedan poner de pronto en algún perfil con el que pueden estar estafando o con el que pueden estar generando deepfakes, o nos puedan poner en algún video, o nuestras imágenes puedan ser utilizadas incluso para entrenar inteligencia artificial. Si alguien tiene esa creencia de que no está siendo perfilado o que no está siendo rastreado, está doblemente expuesto. Compartir imágenes personales de amigos o familiares también contribuye al entrenamiento de futuros modelos de inteligencia artificial. Cuando millones de personas suben estas fotos, mejoran el reconocimiento facial del sistema, porque la inteligencia artificial obtiene información de sus rostros, tonos de piel, el color de su cabello y ojos, el estilo de su peinado y otros rasgos faciales. Esta información será utilizada para dar respuestas más precisas a los requerimientos de los usuarios. Si tiene un montón de imágenes de, por ejemplo, personas dándose un beso, mejor va a poder generar a dos personas que en realidad nos estaban dando un beso, dándose un beso, que hemos visto eso en muchos lugares. El avance de la inteligencia artificial en la generación de imágenes, según expertos, ha creado un escenario donde es difícil distinguir entre una foto real y una creada digitalmente. El telescopio espacial James Webb descarta el impacto a la Tierra del asteroide 2024 YR4, pero podría golpearla a la Luna. Mientras, Nintendo presentó su nueva consola Switch 2 en un evento online. Veamos. El telescopio espacial James Webb descarta el impacto a la Tierra del asteroide 2024 YR4, pero podría golpear a la Luna, con una probabilidad de 3.8%. Esto no pondría en peligro al mundo. Los astrónomos podrán documentar en directo el choque del meteorito y sus efectos en el satélite. Nintendo presentó su nueva consola Switch 2 en un evento online. Saldrá al mercado el 5 de junio, a un precio de $449.99. Entre las novedades están que la pantalla será ahora de 7.9 pulgadas, más grande que la versión anterior. Los controladores se unen magnéticamente a la consola y la función Game Chat, un chat de voz con audio y micrófono integrados en la consola que permitirá compartir pantalla con otros usuarios. El cohete Spectrum de la empresa alemana Isar Aerospace se estrelló segundos después de su lanzamiento en el mar de Noruega. La compañía considera que el vuelo fue un éxito porque obtuvo datos cruciales para futuras misiones. Se prevé realizar un nuevo intento en este año. Una obra de circo contemporáneo se presentará en el Teatro México en Quito y además en Guayaquil habrá un concierto de rock interpretado por la Orquesta Sinfónica de la ciudad en el Teatro Centro de Arte. Estefanía Arias con la agenda cultural. Una obra que transforma el estrés laboral en arte a través del circo contemporáneo. 6 acróbatas se llevan al límite al ser humano frente a las exigencias del día a día. La oficina se presentará en el Teatro México en Quito, a cargo de la agrupación Banquina Circo. La función será el sábado 5 a las 17 horas. Para mí, presentarles. Es el día de las elecciones, sales a votar y en la fila del recinto te encuentras con estos dos personajes, quienes viven el proceso con imitaciones, monólogos y situaciones hilarantes. Empecemos nosotros por el nombre de nuestro movimiento y el eslogan. Amigazos Electoral Segunda Vuelta se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito, interpretado por David Reynoso y Francisco Pino Argotti. Las funciones cargadas de humor y momentos icónicos serán el jueves 3 y viernes 4 a las 20 horas. Desde el poder de We Are the Champions hasta la majestuosidad de Don't Stop Believing, Rock Sinfónico, un show que se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. El concierto, con 70 músicos en escena, abre la agenda de presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, que tocará junto a 7 artistas locales. El espectáculo se llevará a cabo este viernes 4 a las 19 horas.
Y así despedimos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en ecuavisa.com también puede conocer los detalles sobre los aranceles impuestos por Trump a decenas de países del mundo y qué dicen también los expertos sobre los efectos en la economía. Gaby. Así es, Steffi. Además, recuerde que las fuertes precipitaciones seguirán hasta el 15 de abril, según el INAMI. Tome las debidas precauciones e infórmese también en nuestras redes sociales. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Buenas tardes.